y ellos realmente valoraban su tiempo de trabajo. Eso resulta un poquito increíble, pero la realidad era esa. Los chicos de la escuela rural, por lo menos los que yo conocí y conocí en otras escuelas también, eran niños que en sus hogares no tenían muchas posibilidades, en el sentido de que la mayoría eran niños que trabajaban a la par de sus padres. Es decir, había varios chicos que una familia, por ejemplo, que vivían lejos, que eran 5 niños de distintas edades, que llegaban a la escuela en una volanta y vivían muy lejos, y estos chicos habían estado en el tambo antes de estar en la escuela. Entonces, por empezar, venían con sueño, cansados, y bueno, había que atender todas esas realidades. Otros chicos vivían más cerca, llegaban en bicicleta, otros en sulky, según las distancias, o a caballo, pero no era la cuestión del traslado, porque ellos lo hacían, eran luces en sus sulkis, caballos y bicicletas. Tenían muchas ganas de aprender, y era el ámbito social, era el vínculo social que tenían. Era un fuerte vínculo con todos sus compañeros y con la docente al máximo, porque más allá de mis limitaciones de esa época, ellos valoraban muchísimo, y me tenían, como a otros docentes también les habrá pasado, como en un altar, lo cual significaba una fuerte responsabilidad porque por ahí yo decía, ¿cómo me van a valorar tanto si hay tantas cosas que no sé? Lo mismo, permanentemente yo seguía haciendo, a pesar de todo el trabajo que significaba eso, que por ahí parece exagerado, y no lo era, porque aparte llevaba a a mi casa, todo lo que era la tarea administrativa, porque en los horarios de clase imposible realizarla. Y el trabajo en la escuela no era solamente enseñar, dar clase, sino también había que mantener limpia la escuela, así que me tocaba limpiar. Teníamos organizados los grupos de chicos que ayudaran. Después que se terminaba la clase había que limpiar la escuela y atender todas las cosas que eran bombear agua, todo lo que era necesario. Y aparte siempre había proyectos, o bueno, se iban, porque uno se entusiasmaba con la cuestión de que después, al conocer la comunidad y ver que, por ejemplo, en la mayoría de las casas, de los hogares, no tenían una huerta, no tenían mucho amor por las plantas. Entonces empezar a organizar proyectos para fomentar eso. Entonces la huerta en la escuela, con el tiempo se fueron haciendo muchos proyectos, porque me sentía muy incentivada, ese amor de los chicos hacia la escuela, esas ganas de ir a la escuela siempre, tanto que hubo veces que estaba feo el tiempo, las condiciones meteorológicas, y lo mismo yo trataba de llegar a la escuela. A veces después, al poco tiempo, fueron haciendo la ruta que va, la ruta 13, fueron construyendo hacia Alicia,
y bueno, ya me facilitaba la llegada hasta ese punto, pero eran solamente 10 kilómetros, el resto tenía que hacerlo. Muchas veces me iban a buscar en Sulky los chicos a donde yo dejaba el jeep para no faltar a clase, y entonces yo tenía un compromiso, sabía que los chicos iban a ir, entonces tenía que tratar de alguna forma de llegar a la escuela. No es que fuera una Sarmiento, ni una Santa, ni nada de eso, pero realmente el compromiso con los niños y también en cierta medida con los padres, si bien los padres también a los docentes rurales, a los docentes en general, pero como esa era su realidad, la del docente rural, nos tenían en una alta consideración, es decir, es como que la maestra era la palabra santa, o sea que también eso implicaba que uno no se podía equivocar, o si se equivocaba era muy difícil volver atrás de algo que un error que hubiese cometido. Y además, bueno, debo decir que por qué había tanta cantidad de niños, porque yo, de escolares digo, porque en ese momento llegué a tener 30 alumnos repartidos, entonces ahí empecé a pedir desesperada la designación de una docente a cargo, que afortunadamente tuve la inmensa satisfacción y de haber tenido como docente a cargo a Negra Cravero, la mamá de Jorge Cravero, hoy fallecida lamentablemente, que fue una persona invalorable porque realmente tenía una formación docente. Ella había dado clase en escuelas de aquí del ámbito local, pero no era titular, entonces cuando le salió ese cargo titular, lo aceptó, pero era mi maestra a cargo, aun cuando ella era mayor que yo y tenía mucha preparación, mucha capacitación, pero era una persona tan humilde y tan generosa que me ayudó muchísimo y me cambió la realidad muchísimo, porque compartíamos verdaderamente todo y ella también estaba muy abierta a realizar, a proyectar cosas nuevas para la escuela, y lo hacíamos. La situación fue la siguiente: mientras yo daba clase en la escuela de Campo El Pino, se abre el profesorado del Subiría, que ofrecía la parte de matemáticas, profesorado de matemáticas, y el de lengua, literatura e historia. Yo me inscribo en este profesorado y empiezo a asistir a clase, o sea, al mismo tiempo, como el horario era nocturno de clases en el Subiría, yo pude realizarlo, pero después, en la época en que fueron 4 años de clase, y después estaba la parte de práctica, observaciones y práctica que se hacían en el día, porque se hacían en el colegio secundario. Bueno, también llegaba de la escuela de campo y tenía que hacer todas esas actividades, o sea, fue bastante pesado, pero bueno, pude hacerlo y me recibí. Fue la primera promoción del profesorado del Subiría. Y bueno, al poco tiempo eso fue a fin de año, en un momento después de rendir todas las materias y tener el título, yo me empecé a inscribir en las escuelas secundarias de la zona, pero estaba la problemática que la escuela todas las escuelas de campo tenían horarios según la estación, es decir, en invierno las escuelas funcionaban por la tarde, y en los meses hasta abril
y después, desde octubre en adelante, por la mañana. Entonces no había forma de que yo pudiera anotarme o pudiera acceder a suplencias en escuelas secundarias porque no podía mantener el horario. Entonces, bueno, no tenía muchas esperanzas hasta que al principio del año 77 me aparece la posibilidad de tomar 16 horas en la escuela secundaria de Calchín, que era una escuela privada. En ese momento después pasó a ser oficial, primero nacional y después pasó a la provincia también. Pero bueno, iba a ser, no eran horas titulares todavía. En un principio era un interinato, porque la titular de esas horas estaba cursando un embarazo y cuando naciera, después de la licencia por maternidad, ella iba a optar por renunciar a las horas, de modo que yo tenía que valerme de esa promesa de ella para tomar o no las horas. Entonces fue un poco un dilema, pero porque yo estaba muy ligada afectivamente a la escuela rural, pero tuve que dar ese paso y renuncié a la escuela rural, a ese cargo titular, y tomé las horas de ese secundario. Después empecé a incrementar, eso fue un desgarro tremendo, pero bueno, tuve que afrontarlo y aparte el hecho de que empezar con horas de secundario me significaba también un desafío enorme, no estaba acostumbrada, tenía que aprender todo eso. Y entonces eso también me hizo distanciarme de la escuela del campo. Y después... ¿Y la relación con los alumnos era totalmente diferente? Totalmente diferente. Si bien los alumnos de la escuela de Calchín, lo mismo, eran muy de pueblo, muy sencillos y muy afectuosos, y no eran cursos muy numerosos, pero aparte el directivo era una persona muy cálida y que tenía una relación muy abierta con los profesores, y los chicos eran también muy abiertos, o sea, era otra cosa. Había que adaptarse, había que aprender, pero no eran chicos trabajosos. Digamos, entablé enseguida un buen vínculo en esa escuela y tuve muchas satisfacciones. Al mismo tiempo empecé a tomar horas en la escuela del Arañado, en el IPEA, que es una escuela la Escuela Agrotécnica del Arañado, que ha seguido creciendo. En ese momento era un colegio muy pequeñito, funcionaba en la estación y había que adaptarse físicamente a un montón de deficiencias porque no había calefacción ni ventilación, pero había mucho calor humano. Y los chicos eran cursos muy poquitos en cada curso, porque el colegio era relativamente nuevo. Muchos chicos de la localidad venían a estudiar a Las Varillas, no se quedaban ahí. Si bien la oferta que se daba así en cuanto a la oferta técnica y a la preparación del secundario era muy buena, porque era un plan que tenía un año más de clase, y que tenían clase, la parte digamos de conocimientos era a la mañana, y funcionaba por la mañana, y a la tarde tenían la parte práctica,
la parte formativa tenían mucha carga horaria, o sea que muy buena la formación, y la parte de práctica también. Tenían muchas horas de clase, pero era una muy buena oferta, pequeña y empezando, porque era una escuela nueva. Y bueno, la mayoría de los profesores éramos de acá, viajábamos todos los días en los horarios que... Sí, en realidad, bueno, yo ya estaba jubilada y junto con otras amigas relacionadas con la actividad cooperativa, bueno, mi marido estaba en ese momento como, bueno, integrante del Consejo de Administración, y ellos alentaron que se hiciera ese libro, que era la historia de la cooperativa. Se cumplían 50 años de, sí, 50 años de la cooperativa, y entonces promovieron eso, y bueno, nos acercamos Keka Ginebró, Cristina Teso, Alida Rujinsky, que era consejera en ese momento, y después también colaboraron. Bueno, nosotras organizamos el proyecto y empezamos a trabajar, y nos ayudaron, colaboraron Nora Cantoni y Estela Neri. También estuvieron en toda la consulta bibliográfica que tuvimos que hacer para llevar adelante esa obra. Una anécdota, si bien hubo muchísimas anécdotas Sobre todo en el campo. en el campo, pero un poco para ilustrar, yo en ese tiempo estaba como personal único, hacía 2 o 3 años que estaba en la función, y ya estaba construida la ruta que va a Alicia, la ruta 13, esa parte, y era un día del maestro, y yo hacía, desde que viajaba en el jeep, que no tenía Cobertura, digamos. sí, laterales, era abierto a los lados, claro, el jeep. Sí, sí. Yo entonces, debido a eso, siempre iba bastante abrigada. Tenía un tapado que en un principio, un tapado grueso, peludo, pesado, que en un principio era clarito, y yo lo hice teñir en la tintorería de un rojo intenso, rojo fuerte, oscuro. Bueno, había ido en esas condiciones, era el día previo al día del maestro, y bueno, estábamos en clase, encerrados en esa aula grande, y bueno, cuando empezaba a dar clase y hasta que terminaba, todo era actividad y hacer y hacer, y no, bueno, salíamos en los recreos, entrábamos, que tenían 2 recreos, y después ya hasta la hora de la salida. Entonces había que organizarle la salida, organizar para limpiar y todo eso. Estábamos encerrados ahí, cuando yo noté que estaba un poco oscuro. Cuando doy la voz de salida, todos los padres afuera con una cara, los padres y esperando. Los que iban en bicicleta, habían ido los padres en sulky a buscarlos, y en otros vehículos habían ido a buscar a los chicos. Una tormenta impresionante se venía del lado del sur, estaba todo negro y ya había empezado a relampaguear, y era realmente alarmante. Cuando yo me acerqué acompañando chicos, pero estaban enojadísimos porque cómo no me había dado cuenta con el peligro que es. Bueno, el peligro yo lo ignoraba porque nunca
habían pasado por esa situación. Bueno, entonces tuve así con bastante culpa acompañar a los chicos que para que se pudieran ir. Había chicos que estaban solos en Sulky, bueno, mirarlos que se fueran, cerrar la escuela, y yo llevaba a 3 chicos. Entonces, uno que había que dejarlo en la tranquera de su casa cuando volvía, y otros que tenía yo que entrar al campo para dejar esos 2 chicos que estaban cerca ya de la ruta, que yo podía llegar a la ruta. Entonces después salí a toda velocidad y ya la tormenta se había desatado, había empezado a llover, caía granizo. Entonces cuando entro para dejar los 2 últimos chicos, me empezaron a hacer señas los padres que me quedara, y yo no quise porque yo quería, ya llovía fuerte, quería acceder a la parte pavimentada porque ahí me sentía segura. Bueno, cuando llegué al pavimento, el agua entraba a baldes por los costados del jeep, y yo sentía que me pasaba el agua y iba tan asustada, y rezando que no se me parara el jeep, porque era una cortina de agua, no se veía nada, hasta que alcancé a llegar. Bueno, en ese tiempo nada que ver las varillas en cuanto a casas, a cantidad de casas, así que alcancé a llegar, me acuerdo, en la calle Buenos Aires, donde viven los Guayán. Hay esa parte honda así, estaba tapada de agua. Cuando entré así, se me quedó el jeep. Cuando me bajé y subí a la vereda, me empezaron a caer chorros de agua roja que parecía, era como si estuviera desangrándome por los 4 costados, por el tapado. Bueno, eso no me voy a olvidar. Yo tendría, en primer lugar, pedirle disculpas o perdón a mis hijos, porque muchas veces los tuve que sacrificar, en el sentido de que ellos no recibieron acompañamiento, nadie los llevó a la escuela, nadie los iba a buscar, y se las arreglaron, porque yo siempre viajé. Y eso por un lado, y por el otro, bueno, afortunadamente todos pudieron seguir estudiando, los 3. Bueno, se ve que aprendieron a arreglarse solos. Y por el otro lado, fue una experiencia que, bueno, cuando me jubilé, estaba en pleno fragor todavía de trabajo, porque de un día para otro me salió la posibilidad de jubilarme y no pensé tanto, y todavía estaba en muy buenas condiciones laborales, pero bueno, dije, a lo mejor después con el tiempo me voy deteriorando, qué sé yo, así que opté por la jubilación. Después seguí haciendo otras cosas, pero rememoro la parte de mi actividad docente con mucha alegría de haber podido hacer lo que me gustaba, con mucha alegría, con mucho agradecimiento por los acompañamientos que tuve, porque en todos los lugares encontré disponibilidades, de cercanía, ayuda y reconocimiento también, porque si bien por ahí parece que uno está totalmente solo, pero después, aparte, todavía me sigo encontrando con muchísimos alumnos, exalumnos, que vienen a saludarme y agradecerme por lo que les pude brindar, que yo no sé si era mucho, poco o lo que sea, pero se acercan a saludarme, y la mayoría o casi todos no son de acá,
son de otros lugares que yo no los he visto más y por ahí los veo, no los reconozco y ellos a mí sí, y me dicen, pero usted está igual, y yo siempre les digo, sí, se ve que ya era vieja cuando les daba clase, porque todos me dicen lo mismo, dicen, usted está igual, lo que pasa es que uno va envejeciendo obviamente, pero los rasgos se siguen manteniendo. En cambio los niños que uno ha tenido como alumnos o los muy jóvenes cambian tanto en el transcurso de su vida que bueno, ya es difícil reconocerlos.